saludo para todas las personas que están observando este video. Mi nombre es Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de enfoque integral Total Control y de la Escuela Psicológica de la Psicología Bioética. Este video tiene la finalidad de explicarles cuáles son los diversos enfoques y las diferentes ofertas que existen en salud mental para el tratamiento de las adicciones y tratamientos diversos para la salud mental. Cuando hablamos nosotros de los tratamientos para las adicciones, realmente esto es algo muy antiguo, esto no es algo nuevo. La adicción es algo que nos acompaña ancestralmente, como bien lo dijera Escotado en uno de sus libros, desde que el ser humano ideó por accidente o por virtud el fermentar líquidos para que con estos psicoactivos evitase su realidad o una parte de esta. Ahí mismo surgieron las adicciones. Entonces, las adicciones en los griegos eran tomadas como las xenofilias, como las dipsomanías, y ellos tenían un tratamiento muy filosófico, muy basado en la ética estética, en el correcto proceder, y ya después durante el Imperio Romano fueron tratadas como desviaciones de la conducta. Diferente a lo que nos ha mostrado Hollywood, nosotros vemos que el Imperio Romano sí tuvo sus episodios aislados de excesos, de orgías, de gulas, pero generalmente eran absolutamente disciplinados y castigaban a la persona que se embriagaba, aunque no promovían el consumo de bebida, pero castigaban severamente a los ebrios. Y durante el Imperio Romano el consumo de drogas, que ya venía en la época griega a través de la mandrágora y a través de Oriente con el hashish y el humo del cáñamo, empezó a caer absolutamente en desuso porque era severamente castigado. Ya en la época más reciente empezaron los primeros tratamientos a raíz de los grandes casos de alcoholismo, sobre todo en los Estados Unidos. Después de la ley del prohibicionismo surgen los tratamientos o los programas, mejor decir programa que tratamiento, de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, y allí empieza un lenguaje espiritual para contener las adicciones. Ya lo que son las comunidades terapéuticas, estas comunidades se fundaron a través de todo lo que fue la investigación de un cardenal, Mario Picchi, en Italia, para contener todo lo que era el fenómeno de la heroína. Estamos viendo que en Italia la heroína era un producto legal prácticamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El boom de la heroína en los 50, en los 60 fue invadiendo la juventud en Italia y en gran parte de Europa, y por eso se crean estas comunidades terapéuticas. ¿Por qué razón? Porque no existía el recurso científico para poder contener la enfermedad, porque a su vez las drogas eran sustancias ilegales y se enfocaba el problema desde lo legal y no desde lo terapéutico. Por esa razón, las grandes universidades del mundo, los grandes hospitales, se mantuvieron durante el siglo XX completamente ajenos a la investigación de las adicciones a las drogas. Entonces ya más recientemente, más o menos desde el año 90-95 del siglo pasado, empezaron las investigaciones clínicas hasta determinar que la adicción es una enfermedad que compromete ciertos núcleos cerebrales, la bioquímica cerebral, y por ello se empezó ya a diseñar medicamentos para poder ayudar no solo a contener las apetencias y las ansiedades del consumo, sino para mejorar la calidad de vida. Asimismo, las terapias psicológicas fueron avanzando muchísimo en los últimos 120 años, de manera tal que en el avance de la psiquiatría, en el avance de la psicología, empezamos nosotros a encontrar de que definitivamente son herramientas absolutamente valiosas. Ya por la parte ya más académica, nosotros no podemos llegar a fundamentalismos, a creer que lo único que sirve es la psiquiatría, o lo único que sirve es la psicología, o lo único que sirve son los programas espirituales. Nosotros debemos llegar a entender de que, por ejemplo, la psicología bioética, que va surgiendo de toda la tesis mía de la inteligencia espiritual, es algo que va recogiendo las enseñanzas de muchísimas disciplinas
es algo muy ecléctico, es algo muy bien ensamblado para poder desde la psicología bioética aplicar una acción terapéutica a través del enfoque integral. Nosotros en esto tenemos una experiencia absolutamente maravillosa. Tenemos una estadística en Función Futuro de más de 850 pacientes completamente recuperados, de 1000 personas tratadas más o menos entre 15 y 18 años. Es decir que el impacto terapéutico, si hacemos la evaluación de impacto, es absolutamente favorable y es mejor que cualquier otro programa establecido. Nosotros vemos que muchas veces el psicólogo se afianza absolutamente en su psicología y cree solo en su psicología clínica o en su psicoanálisis o en su logoterapia y descarta, por ejemplo, la psicofarmacología, o muchas veces la acción psiquiátrica se va únicamente a los fármacos, entonces olvida la psicoterapia, o nosotros muchas veces vemos que a través de la teoterapia incluso predicadores generalmente van diciéndole a las personas: no se tomen esos medicamentos porque eso es absolutamente malo, eso es algo completamente desviado de la realidad. Aquí no podemos entrar en fundamentalismos, debemos tener un conocimiento amplio, profundo y sobre todo un conocimiento objetivo, porque todos estos abordajes sociocéntricos, esto quiere decir que es una secta social o un sectarismo social por una doctrina científica, cree que lo único que funciona es lo suyo. Eso no es así. Hay muchas cosas, hay evidencia de gente que se ha recuperado por técnicas de teoterapia, otros se han recuperado por técnicas espirituales, otros lo han hecho por logoterapia, otros por psicoanálisis, otros con psiquiatría o psicofarmacología. Entonces vemos que cada escuela, cada conocimiento académico tiene sus bondades específicas. Por eso la psicología bioética, que se aplica mediante el enfoque integral, recoge las grandes cosas de todas estas enseñanzas para aplicar una terapéutica muy al estilo de Carl Rogers, que es la terapia centrada en el cliente, la terapia centrada en la persona. Todas las personas son diferentes. Al ser un enfoque humanista existencial, creemos completamente que la personalidad puede cambiar, que el carácter se puede modificar, que la persona puede llegar a accionar grandes y profundos cambios en su existencia, venciendo incluso a su temperamento y a su instinto. Entonces, cuando nosotros vamos mirando qué es lo que realmente sirve a través de la experiencia, a través de la evidencia que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que llevamos una ventaja enorme hacia otros enfoques. De esta manera, en Función Futuro, estamos desarrollando lo más moderno, que jamás podemos descuidar los aspectos, por ejemplo, biológicos, porque lo biológico se combate con lo biológico. Por eso son nuestros programas ortomoleculares a base de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, sales, con las mejores formulaciones que hemos venido desarrollando durante 20 años, a raíz de todo lo que fueron los hallazgos de un premio Nobel de Química que fue Linus Pauling, el padre de las vitaminas. Entonces, hoy en día, entre más avanza la ciencia, más se validan las técnicas ortomoleculares, incluso en patologías como la depresión, el Alzheimer, las demencias seniles, las mismas adicciones. Entonces, nosotros en Función Futuro siempre nos hemos caracterizado por ser absolutamente innovadores. Por ello, en la parte de biológica, innovamos con las técnicas ortomoleculares en Latinoamérica. Hoy en día tenemos fórmulas exclusivas en el mundo absolutamente maravillosas. Por la parte psicológica, innovamos con la psicología bioética. Por la parte social, innovamos desde hace 20 años con todo lo que hoy llaman el programa CRAFT de Community Reinforcement and Family Training, donde nosotros lo hemos venido haciendo desde hace décadas. Entonces, por la parte espiritual, innovamos con el tema de la inteligencia espiritual, el constructivismo humanista existencial, que realmente van a empoderar, a sanar la voluntad de la persona, y por ello el enfoque integral supera, pero con creces, a todas las ópticas fundamentalistas de los tratamientos psiquiátricos tipo confinamiento. En clínica y hay un alto estrés por confinamiento, la transferencia terapéutica no va a ser buena, o vemos cosas tan defectuosas como la misma cienciología y la misma dianética, que están disfrazando una secta y una cantidad de patrañas, y las cosas buenas que tienen
han sido plagiadas de Heidegger, han sido plagiadas del mismo Pauling, de muchísimos otros. Entonces, cuando estamos viendo también los programas de 12 pasos, los 12 pasos fueron inventados, ya va a ser hace casi 100 años, ¿y para quiénes? Para los alcohólicos de esa época, que eran personas de 55, 60 años que habían sido funcionarios en área laboral, pero un tratamiento basado en los 12 pasos no es un tratamiento como tal, porque no hay asistencia profesional, no se atajan los aspectos biológicos, neurobiológicos, y ya son cosas que están llamadas a recoger, porque ya si se leen esas literaturas y se comparan con las literaturas actuales que hay a nivel médico y clínico, resultan ser bastante obsoletas. Entonces la ciencia viene avanzando, la ciencia viene apersonándose del tema de las adicciones y de la salud mental, y en la medida en que avanza la ciencia, pues se ven las grandes diferencias de resultados, como lo vemos en las estadísticas. Así, por las técnicas de 12 pasos, en unas estadísticas que hicieron en Cincinnati, de 1000 personas que llegan al grupo, no continúan aproximadamente 600, 400 se quedan durante un mes, y ya solo queda un grupo de esas 1000 personas, de 200 personas, de las cuales terminan desertando, y escasamente 10 personas logran permanecer por 90 días en 90 reuniones, y de esas únicamente se recupera uno. Es decir, la tasa estadística es absolutamente baja con las personas que conocen y llegan al programa. Con las estadísticas de psiquiatría se tiene establecido que con seguimiento a un año la estadística es entre el 35 y el 50%. Cuando vemos los programas de psicología, cuando son fundamentados únicamente en psicología, sin hacer integralidad terapéutica, se recuperan por ahí un 12 o un 15%. Entonces, cuando llegamos a estas estadísticas, nos percatamos de que hay que hacer las cosas de mejor manera, y por eso nació Función Futuro, por eso nació la psicología bioética, por eso nace la inteligencia espiritual, por eso nace el enfoque integral, porque hace 20 años existía un enorme vacío en resultados que nosotros hemos venido llenando con los más satisfactorios resultados. Por eso los invitamos a conocer nuestras metodologías, nuestras instalaciones. Basta que nos llamen. Tenemos más de 25 cuadernillos de trabajo editados para todos los modelos de personalidad, adicción. Tenemos libros sobre las adicciones. Ahora estamos terminando el último de Manual de los Trastornos Adictivos, Prevención y Tratamiento. Tenemos el libro de la Psicología Bioética. Tenemos toda una gama de modalidades de tratamientos que van desde tratamientos ambulatorios, modalidad de internado de 23 días, internado de 30, internado de 6 semanas, que es modelo Minnesota. Tenemos el internado de 2 meses, de 6 meses, e incluso de tratamientos más largos, que han sido absolutamente maravillosos, prodigiosos y contundentes, no únicamente contra los síntomas, sino para devolver la funcionalidad, la felicidad, la plenitud a las personas que han llegado a nosotros. Por eso los invito a que nos conozcan, los invito a que sepan qué es Función Futuro y cómo es la enorme innovación y la enorme ventaja que llevamos sobre otras instituciones. Muchísimas gracias.